Buenas tardes, Laura, ¿cómo va todo? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues aquí, bueno, en todos los líos estos de pandémicos. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos a Laura Andrade Yúdico, que es una mexicana, abogada, litigante y prolífica escritora. Es directora editorial de Ediciones Unicornio. Tiene 9 libros publicados, escribe poesía. Y fue miembro de la Asociación Mexicana de Medios de Comunicación. Pero oye, Laura, dímonos cómo y cuándo empezaste a escribir. Bueno, así tal cual, permítame hacerle una pequeña semblanza. Mis papás, los dos estudiaron y son doctores en letras, entonces desde muy chiquita oía yo de libros, de cuentos, de personajes, de historias, y esas eran las discusiones casi casi de sobremesa. La ortografía, cómo hablar, etcétera. Toda esa fue mi formación muy temprana. Entonces, pues sí estuve cerca de las letras durante mucho tiempo. De hecho, mi papá siempre me dejaba un libro para leer cada noche. Yo escogía si me gustaba o no, porque no siempre el libro estaba a la altura de mi entendimiento. Pero ahí comencé a darme cuenta de lo bonito que podría ser escribir. Yo era muy pequeña, pero realmente ya cuando comencé a escribir fue hace unos 10, 12 años que surgió el primer cuento que se llama La Sombra. Ese cuento dio origen a una serie de cuentos que se publicaron después con el nombre, el libro tenía el nombre de Niña de Luz y otros cuentos. Y a partir de ahí, Es decir, así empezaste a escribir hace 10 o 12 años, ¿no? sí, ya de forma profesional, sí. Así comencé a escribir extractos de mis pensamientos y demás, pero en La Sombra la empecé a escribir porque tenía yo que hacer algo, o sea, el mundo que me rodeaba y las circunstancias que yo vivía, la desesperación por hacer más, me llevó a escribir La Sombra, cuento que le mostré a mi papá, le gustó, me pidió que escribiera 7 cuentos más, 8 cuentos más, y para publicar un libro. Y así lo hicimos, bueno, así lo hice, escribí otros 8 cuentos, me parece, y después se mandó a imprimir en Ediciones Unicornio. Ese cuento lo revisó, gracias a Dios, don Pedro Ferri Santa Cruz, que era una persona muy culta, muy inteligente, y le gustó mucho y me hizo el favor de escribirme la primera cuarta de forros para ese libro, y ese libro es muy querido y muy atesorado por mí por varias razones, ¿no? Además yo considero que sí tuvo una buena acogida, ¿no? Ahí comencé a ser miembro de la Asociación Mexicana de Medios de la Comunicación, ACE, que presidía precisamente don Pedro Ferri Santa Cruz, que en paz descanse. Ah, pero bueno, el libro era, a La Sombra era poesía o relatos. Son cuentos, pero no cuentos infantiles, es cuento, el género es cuento. Ah, ok. Eh, sí, O sea, ya cuento para mayores. pues sí, yo creo que sí, sí son cuentos. O sea, lo puede leer todo el mundo, porque yo no soy una persona que le guste la escritura que sea prosaica o que tenga adjetivos calificativos. No, más bien son historias ficticias con cierto mensaje positivo siempre. Y en todas ellas siempre hago notar lo que yo creo, que es que no importa lo que estemos viviendo o cómo haya sido nuestra vida, todos los seres humanos tienen, aunque sea 10 minutos en los que brillan y son absolutamente felices, aunque después, pues lógicamente la vida vuelva a ser la misma. Sí, es así, o por lo menos más o menos así. Pero mira, Más o menos. además de los cuentos, ¿tú escribes otro género en poesía? Yo escribo poesía, escribo cuentos, tengo, híjole, aproximadamente, mire, ahí en la Asociación Mexicana de Medios de la Comunicación tenían un portal que salía en internet hace muchos años, como 10, en donde me contrataron para publicar cada semana, cada miércoles, un cuento distinto. Entonces, si yo trabajé ahí 3 años hasta la muerte de don Pedro Ferri Santa Cruz, escribí
52 cuentos al año por 3. Entonces ahí son unos cuantos cuentos. Pues unos cuantos, sí. Ya son unos. Y luego tengo Niña de Luz, tengo uno que se llama 2, tengo uno que se llama 7 ante el espejo. También realizo síntesis, biografías, análisis, por ejemplo, del Príncipe, y para otras editoriales también he trabajado como con contrato de honorarios por trabajo, y entonces hice análisis para una colección de autodidactas y me tocó hacer, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Qué bien. Óyeme, entonces ya tú tienes una buena cantidad de cuentos y de poesía, ¿no? Ya tienes una obra ya larga, lo que bueno, siempre es bueno. Óyeme, ¿y cuáles piensa que han sido los escritores que has sentido más cercanos? Pues mire, precisamente mi papá escribe, ha sido escritor toda su vida. Y entonces, pues no es por nada, ¿no? El primer contacto con ya personas físicas que yo pudiera conocer, no autores que nunca conocería, pues fue mi papá. Él siempre tuvo mucha cuidado, y siempre tuvo muy buen manejo como papá para que uno entendiera muchas cosas. Entonces, a mí me vio esa inclinación y más o menos me orientó. Entonces, el acercamiento que tengo es mi papá. Él, como alguien que no es famoso, desgraciadamente, por lo menos no muy famoso, ¿no? En su círculo, pues sí lo ha sido. Pero autores ya famosos que me hayan dejado huella y que me hayan hecho sentir algo así como decir, qué bonito, qué padre, qué buen mensaje, pues le podría yo decir que, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, que aunque parezca una novelita sencilla, muy infantil, tiene mensajes muy bonitos. Otro, por ejemplo, Camus, que es autor de Las Memorias del Padre Eterno, es un libro muy bonito. Patrick Süskind, del Perfume, Carlos Fuentes con Aura, Juan Rulfo, son mis autores preferidos realmente. Bueno, Carlos Fuentes con Aura es una novela que yo la leí hace décadas y todavía sigue siendo una de mis novelas preferidas, ¿no? Carlos Fuentes era un grandísimo escritor, indudablemente. Pero bueno, ellos se fueron, pero dejaron precisamente su obra, que nosotros podemos seguirnos deleitando con ella. Es lo grande que tiene la literatura, ¿no? Que claro, es más perdurable. Pero Laura, tú también eres abogada. ¿Cómo compaginas tus dos profesiones, abogada y escritora? Bueno, como abogada yo tuve la fortuna de trabajar en un despacho jurídico que me dio la oportunidad de crecer y de hacer lo que más me gustaba. Entonces, a mí me gustaba el derecho familiar, que se refiere a pues divorcios, las pensiones, el cuidado de los niños, etcétera. Ahí usted se imaginará cuánto material nos sale para escribir una novela. Imagínate. Sí, o sea, sale bastante. Y también me dedicaba al derecho penal, pero no me cuidaban, o sea, no era yo quien hacía todos los litigios, porque es un área que para las mujeres es un poco difícil, pero de todas maneras yo era más o menos buena en esa área, y ahí también aprende uno mucho respecto de los mundos que pueden existir dentro de nuestro propio mundo, ¿no? Es decir, como sociedad, ¿cuántos mundos hay? Pues yo me daba cuenta de que estábamos nosotros los que gozamos de nuestra libertad. Existían también los centros de reclusión, y ese es otro mundo que está insertado en nuestro mundo. Y entonces así ya me empecé a dar cuenta de que todo depende de cómo se mire. Entonces eso me dio pábulo para que en la literatura yo pudiera hablar de este mundo que se puede conocer, que conocemos, y de aquellos que no podemos conocer, y mezclarlos de una forma tal vez un cuanto fantástica, pero ese es el género que manejo, ¿no? Que es la creencia de que varios mundos confluyen alrededor de una sola persona. Bueno, interesante formación, ¿no?
Pero óyeme, no solo tú escribes, tú eres directora de una editorial que es Ediciones Unicornio. ¿Cuáles son tus labores y géneros de esa editorial? Bueno, en Ediciones Unicornio la inició mi papá. Ahora ya mi papá ya es una persona mayor y me ha dejado a mí pues casi la gran parte de todo lo que se hacía. Y digo se hacía porque en estos momentos está un poco complicado. De hecho, antes de la pandemia y todas estas problemáticas que ya son gravísimas, ya la empresa editorial venía sufriendo pues bastante, porque la gente aquí en México, no sé si a nivel mundial, pero no lee. Y luego los libros son caros en algunos títulos, algunas presentaciones, entonces la gente, pues en vez de comprar libros, pues compra otras cosas. Entonces yo he tenido que hacerle de todo, soy la directora, la que se encarga de leer los trabajos que se presentan, de hacer la difusión, de mandar la imprenta, de escoger ilustradores, que a Dios gracias, si me permite, he contado con maravillosos ilustradores, Alejandra Conde, máster, y Luis Andrade, que es mi hermano, unos magníficos ilustradores. Entonces la empresa se volvió a ser más familiar, pero pues basándome yo en las estrategias y en lo que ahora es más factible, que las personas que son tradicionales no aceptan mucho, pero es el ebook, es decir, el libro virtual. Ahorita no me queda otro remedio más que hacerlo de esa manera. Primero, pues porque las editoriales tradicionales siguen con unas creencias de vender lo que siempre se ha vendido y no le dan mucha oportunidad a los nuevos escritores, a la nueva obra. Y segundo, pues por las condiciones actuales, pues no hay forma de publicar, o sea, más que de manera virtual, y así lo estamos haciendo. Entonces yo me he encargado de darle un giro a ver qué suerte tenemos y pues de tratar de sacar adelante el trabajo de todos y de todos los días. Sí, el libro digital, pues, es decir, se lee más, hay varias razones. Una razón es que es más barato, ¿no? Eso es la razón importante. Y otra razón es que uno puede llevarlo de un lado a otro en toda esta época de tantos viajes, no solo los viajes cuando uno está local, sino cuando va de un país a otro o de otra situación, ¿no? Y entonces, indudablemente el libro digital tiene varias ventajas, ¿no? Sí, pero la desventaja es que no es muy aceptado. Mucha gente me lo pide en papel. De hecho, los escritores, yo les propongo la idea, les digo, es que es muchísimo más económico, es más ecológico, tiene más alcance, es más barato, es más fácil de producir, pero me siguen diciendo que no, que a ellos les gusta el libro físico, pues. Bueno, yo te voy a decir, yo siempre publico sobre papel y sobre digital. Lo que más se vende de mis libros son los libros digitales, porque pues son más baratos, llegan a todas partes, porque imagínate tú lo que valdría mandar un libro a México o a decir Argentina, cualquier país de esto afuera de aquí de Miami, ¿no? Yo fui a mandarle un libro hace no mucho, hace un año por ahí va, a una joven que había colaborado conmigo en El Silencio de los 12, me había dado una portada y ella me pidió el libro y fui a mandarlo allí hasta Bogotá o era hasta Colombia, no me recuerdo qué ciudad era, el norte o el sur, y entonces me cobran $22 por un librito de unos 170 páginas. Bueno, no es un libro gordo, ¿no? Sí. Y entonces, antes eso valía $7-8. Estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, por ahí, ¿no? 6 o 7 años atrás, por lo menos sé que eso era los precios, $6, $7, $8. Un libro ya del tamaño más o menos que yo lo escribía, 160, 170 páginas. O sea que ha aumentado mucho el costo del libro. Mientras que el libro digital pues no tiene costo de envío. Exactamente. Entonces es mucho más barato y fácil de llegar. Entonces es y claro, hay gente que no lo acepta todavía en muchos lugares, pero es la realidad. Yo prefiero ver el libro físico, te voy a decir la verdad, ¿no? Es mucho más bonito un libro físico, indudablemente. Claro, pero pues,
como hablamos, es decir, el libro digital pues llega a todas partes mucho más baratos, hay varias... Mucho más barato y llega a una persona, pero esa persona se lo puede prestar a no sé cuántas. Digo, también hay que comprender que antes cobrábamos regalías, ahora pues esto tendrá que tener alguna reglamentación, alguna regulación para que sea un poco más conveniente económicamente, porque yo estoy de acuerdo en que un libro físico pues sí se puede prestar, pero la gente por lo regular no devuelve un libro físico prestado. Entonces, sí, dicen por ahí que tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve. No sé si sea cierto. Pero aquí con el libro virtual, pues yo sé que lo pueden pasar por correo a muchas personas, pero como autor, en realidad, pues sí, interesan las regalías, pero lo que realmente interesa es que se conozca la obra. Entonces, ya sacrificando un poco lo que es cuestión de regalías o ganancias, pues lo importante es que se dé a conocer, que finalmente si gusta, también la persona querrá tener el suyo propio, y eso es lo que yo me hago la ilusión, ¿verdad? Claro, es decir, hay toda una serie de programas como en Amazon, te dan la opción si ese libro puede ser prestado o no. Es decir, porque si tú lo tienes, tú lo tienes dentro de tu tableta, es decir, no puedes prestar la tableta, ¿no? Pero no puedes pasarle ese libro digital a otra persona. Eso es una serie hoy de tecnologías, ¿no? Presentes, ¿no? Que son significativas. Y generalmente, claro, es decir, es una de las cosas, es más fácil, claro, pasárselo. Pero bueno, tú también cuando tienes un libro sobre papel se lo puedes prestar a un montón de amigos también, ¿no? Lo que, bueno, se lo va a deteriorar. Hoy la gente, claro, no lo devuelve, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, pero bueno, eso es lo que es el mundo actual, que por lo menos sí podemos, es decir, comunicarnos a mucha distancia. Ahora tú estás en México y yo estoy aquí en la Florida, y en fin, y podemos leernos, como ya te dije, pues a bajo costo, sin tener que utilizar el servicio postal. Exactamente. ¿Tú tienes algún plan futuro, Laura? Pues tengo muchísimos, siempre tengo planes todos los días, pero he dejado mucho a la desidia, y por pues tantas cuestiones que pasan, he dejado mucho a la desidia de terminar mi primera novela. Yo creo, y es mi deseo más ferviente, terminarla. Entonces yo creo que ya pronto podré presentarla, y pues mi primer trabajo como novela. Lo que tengo mucho pues son cuentos y poesía y demás, análisis, estudios, pero novela no he escrito. Estoy en el proceso, pero es lento, y no me gusta, ni quisiera yo caer en lo que a veces siento yo que sucede con las novelas, que se alargan y se quieren alargar tanto, como que ya no hay manera de sostenerla, ¿no? Como que lo del medio se empieza como que a caer, y como que ya no, y el final queda débil. Y es ahí donde yo me detengo, porque no quiero extenderme, quiero decirlo justo, y que el final siga siendo algo que sorprende, algo que llame la atención. Entonces tiene sus problemáticas, por eso no le puedo hablar de que ya la tengo, ya la hice, no, porque necesita uno del tiempo, pues como pudiéramos llamar la inspiración, pero también el reconocimiento de que no por más extenso es mejor. Hay que buscar que la novela cumpla todos los requisitos, pero sin caer y subir, sino mantenerla. Y me cuesta un poquito de trabajo porque no siempre está uno del humor. Claro, pero bueno, Laura, tú sabes que en Creatividad Internacional siempre, bueno, estamos dispuestos a promulgar tus libros, hacerles promociones. Puedes publicarlos allí, es decir, todas las reseñas, y es decir, puedes ayudar a la publicidad de tu libro, y sin costo. Te agradecemos muchísimo tu cooperación. Sabes que siempre estamos dispuestos a ayudarte, y bueno, esperamos leer tu novela y seguir leyendo todas tus
todos tus relatos y poesía, y recuerda que siempre puedes contar con nosotros para promocionar tus obras. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted, le agradezco mucho. Y si me permite, nada más comentarle que en Facebook existe la página de Ediciones Unicornio México, y ahí está publicada novela, está publicado cuento y está publicada poesía, tanto mía como de las personas que participan conmigo. Ah, qué bien, muy magnífico. Le voy a echar un vistazo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Bye.